Deja que se conecten un par de personas. Ok, mi amor. Verifica si sale. Sí, perfecto. Muy buenas noches, saludos a todos. En esta noche estamos sumamente contentos de poder compartir con cada uno de ustedes. Mi nombre es el pastor Yesier Román, soy pastor de la Iglesia Adventista en el pueblo Lares y esta noche está mi esposa. Mi nombre es Priscila Rosado y le queremos dar una cordial bienvenida a todos a la semana de oración titulada, ¿cómo se titula? La Semana de la Pasión. En Suave. este momento queremos que juntos presentemos algunas peticiones de oración, así que nos gustaría que en los comentarios, mientras vamos en el transcurso de toda la noche compartiendo la palabra de Dios, aquellas personas que tengan alguna necesidad o alguna petición de oración las puedan escribir para nosotros poder estar orando por ella. Así que en este momento le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en una oración para recibir la bendición de Dios. Así es, ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros. Querido Jesús que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque hasta el momento tú has estado con nosotros y sabemos que así continuarás con nosotros cuidándonos y protegiéndonos, Señor. En esta noche bendice al pastor Román que estará exponiendo tu palabra, que Señor, todas las personas que se conecten en estos momentos o más adelante salgan bendecidos con esta predicación, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a través de tantas cosas, aun pequeñas o grandes, porque tú estás presente, estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En estos momentos nos gustaría que nos acompañaran cantando el himno Cordero de Dios. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer
Amén, amén. ¿Verdad? Para aquellas personas que se han conectado en estos momentos, queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes desde sus hogares la palabra del Señor. Como ya mencioné, mi nombre es el pastor Yesiel Román y a mi lado está mi esposa Priscila Rosado, y para nosotros es un placer compartir en esta noche la palabra de Dios. En esta semana, ¿verdad?, en la cual nosotros estamos conmemorando, meditando en los acontecimientos de la última semana de Cristo Jesús aquí en la tierra, o como conocemos la Semana Santa, nosotros estamos de manera agradecidos por lo que el Señor presenta en su palabra. Es importante porque la última semana de Cristo Jesús aquí en la tierra, como la podemos ver en su palabra, está llena de historia, está llena de lecciones grandes para cada uno de nosotros. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes de manera especial un acontecimiento que pasó en esta semana, que tiene una gran lección para nosotros en esta noche. Quiero hablarles, mis amados, quiero hablarles del momento en el cual Cristo Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento. Es interesante que ya habían pasado muchas cosas peculiares en el ministerio de Jesús, pero al Jesús reconocer que ya le quedaba poco tiempo, ya era momento en el cual Cristo Jesús prontamente iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Cristo Jesús deseaba, mis amados, pasar las últimas horas de su ministerio aquí en la tierra con sus discípulos. Pero Cristo Jesús estaba preocupado. Cristo Jesús quería hablar con sus discípulos y presentarle cuál debía ser el camino, fortalecer a sus discípulos. ¿Por qué? Porque esta obra, gran obra del Evangelio, ahora en esos momentos iba a quedar en las manos de sus discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 14 y 15, nos presenta algo bien interesante y quiero compartirlo con ustedes, y mi esposa se lo va a estar leyendo. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús, en su último momento aquí en la tierra, su intención, su preocupación era pasar tiempo con sus discípulos. Él comprendía que sus discípulos estaban pasando por momentos difíciles, pero Cristo, a pesar de todo, quería reunirse con ellos y pasar un tiempo especial. En el deseado de toda la gente, capítulo 71, presenta una frase que quiero compartir con ustedes y dice: sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer. Miren esto: y para cuánto sería en vano. Jesús en ese momento estaba preocupado, tenía una gran aflicción, pero Jesús quería pasar tiempo con sus discípulos antes de su entrega en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué Jesús quería pasar tiempo con sus discípulos? Es interesante, las cosas más que tiene Cristo Jesús es que Cristo Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Los discípulos de Cristo iban a ser los instrumentos del cielo en el cual iban a seguir adelantando la obra que el Señor había comenzado en esos 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. Pero presenta que aquellos los cuales eran sus discípulos, los cuales, por decirlo así, eran como sus hijos, que habían estado tanto tiempo con Él, que lo habían visto hacer milagros, que habían pasado tiempo con Él, que sabían quién era, que lo amaban porque ellos amaban a Cristo Jesús. Estos siervos del Señor, al reunirse con Cristo Jesús en el aposento, cuando fueron allí, es interesante que llegaron con muchas dificultades, es interesante que llegaron con muchos problemas. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24, nos dice algo bien interesante y voy a compartirlo con ustedes. ¿Qué nos dice, Priscila? Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Miren esto. Cristo Jesús quería reunirse con sus discípulos para prepararlos para la misión que ellos iban a desempeñar. Cristo Jesús quería que ellos lo escucharan, que aprendieran, que se prepararan. Algo bien interesante. Pero mientras el Señor tenía esos planes para con los discípulos, en esta última cena, en este último momento íntimo con sus discípulos, los discípulos, cuando llegaron a reunirse con el Maestro, no tenían esa misma mentalidad, sino que la mentalidad de los discípulos era, como dice el versículo que acabamos de leer, es que había entre ellos contienda y divisiones.
Uno de los grandes problemas que ellos tenían es que ellos creían que el reino del Señor iba a ser establecido aquí en la tierra. Y miren esto, todos ellos deseaban tener parte en ese reino con el Señor aquí en la tierra. Pero no solamente deseaban estar con Cristo, deseaban ser el mayor. Y antes de eso, ¿verdad? Como nosotros sabemos, Juan y Santiago le habían pedido al maestro: miren, maestro, yo quiero uno estar a tu izquierda y otro estar a tu derecha. Es interesante, ¿sí o no? Y mientras el Señor quería estar con sus discípulos en este momento para hablar con ellos, para prepararlos, sus discípulos estaban divididos. ¿Por qué? Porque todos querían ocupar un lugar alto, una posición, querían tener una grandeza en el reino que para ellos el Señor iba a establecer aquí en la tierra. Qué interesante esto, mis amados. También nosotros podemos cometer el mismo error que cometieron los discípulos en aquella noche. En aquella noche, el Hijo de Dios quería hablar con ellos, quería presentarle cuál era la verdadera grandeza, pero mientras sus discípulos estaban enfocados y consistían para ellos en su mentalidad que la verdadera grandeza para ellos era tener una posición, un lugar en el cual ellos ser servidos, en el cual ellos podían ser enaltecidos. Para ellos esa era la verdadera grandeza. Mis amados, nosotros podemos cometer el mismo error en esta noche. Pensar como los discípulos, vivir una vida en contienda, en división con las personas que nos rodean constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener algún puesto alto. Queremos tener una posición elevada para que la persona nos admiren y para pensar y creer que somos grandes. Pero en estos mismos textos que estamos leyendo, en el libro de Lucas, capítulo 22, 25 al 27, nos presenta algo bien interesante. Y quiero hablarle a ustedes en esta noche y presentarle esto, en qué consiste la verdadera grandeza, algo que Cristo quería enseñarle a sus discípulos en aquel momento en el aposento. ¿Qué nos dice Priscila? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso es algo bien importante. La mentalidad, mis amados, de estos discípulos era: yo quiero tener una posición alta en el gobierno de Cristo Jesús. Yo quiero estar al lado de Cristo Jesús. Yo quiero que las personas me sirvan. Pero Cristo Jesús está siendo claro con ellos. Cristo Jesús le está mencionando: miren, discípulos amados, la verdadera grandeza no está en la posición en la cual tú estés. La verdadera grandeza está, y aquí esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, cómo Cristo le mencionó a sus discípulos. Mientras Cristo en esa última cena quería platicar con los discípulos, quería hablar con ellos, quería presentarle verdaderamente qué es lo que ellos debían hacer en esta gran comisión, los discípulos de Cristo Jesús estaban enfocados en algo, en una posición. Por eso, mientras todos estaban allí como hermanos, los 12 junto a su maestro, ninguno de ellos tenía el espíritu de amor, de unidad en ese momento. Pero Cristo Jesús no los regañó. Cristo Jesús no les dio un sermón. Cristo Jesús no les habló. Cristo Jesús les dio un ejemplo en lo cual consiste la verdadera grandeza. En este ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 2 al 5. Juan capítulo 13, versículo 2 al 5 nos presenta los actos de Cristo Jesús en ese momento. Mientras sus discípulos estaban peleando en quién sería el mayor en el reino del Señor, hubo un problema en esa noche. Cuando llegó el momento de lavar los pies, se dieron cuenta, mirando a uno y a otro lado, que no había un siervo para que lavara los pies. Mientras ellos en su corazón tenían un espíritu de contienda, mientras ellos en su corazón tenían un espíritu de división. ¿Por qué? Porque todos querían ser el primero, todos querían estar al lado del maestro. Ninguno de ellos iba a tomar el lugar de siervo. Su corazón estaba lleno de orgullo.
Su corazón estaba lleno de resentimiento de uno con el otro. Como Santiago, como Juan, se habían tomado el atrevimiento de pedir al Señor tener estado al lado, mientras todo ello en su corazón albergaban ese deseo. Pero Jesús, conociendo los corazones de cada uno de ellos, mis amados, Jesús conociendo su pensar, en ese momento nos dice en estos versículos, Juan capítulo 13, versículos 2 al 5 nos dice, Priscila. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Esto es un versículo sumamente hermoso. Imagínense y compartan conmigo este momento, ¿verdad? Imaginemos este momento en el cual el Señor estaba con sus discípulos. No era un ambiente muy favorable, sino que suponemos que esto era un ambiente un poquito tenso entre los discípulos. Mientras el Maestro quería bendecirlo, mientras el Maestro quería fortalecerlo, mis amados, sus discípulos estaban entre ellos con división y contienda. En ese momento, cuando no encontraron siervo aquella noche, Jesús, conociendo sus corazones, quiso presentarle una lección. Imaginemos eso. Cristo Jesús, con ese espíritu de amor, con ese espíritu, Señor, de deseo, se inclinó en aquel momento y empezó a lavarle los pies uno a uno. Jesús no los regañó, Jesús no les dijo nada, Jesús le presentó, mis amados, un mensaje importante, de bendición con el ejemplo. Cuando el Señor se postró de rodillas y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, el Señor le estaba demostrando que la verdadera grandeza del cristiano no consiste en una posición que tengamos. La verdadera grandeza del cristiano consiste en el servicio. Tú y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, no tenemos que estar buscando la grandeza que este mundo nos puede ofrecer. Quizá la grandeza en que en mi hogar me hagan caso y yo sea el que mande. Quizás la grandeza que en mi trabajo yo tenga influencia y que las personas, mis amistades, puedan ver lo que yo tengo. Y en la posición que tengo, creer que soy grande. El Señor le está demostrando que aquel que cree en Cristo Jesús, que aquel que ama en Cristo Jesús, que aquel que tiene su corazón y su vida en el cielo, la verdadera grandeza consiste no en una posición, sino en seguir el ejemplo de Cristo. Ese era un mensaje que el Señor quería darle a sus discípulos, y a sus discípulos ver lo que el Señor hizo en aquel momento, sus corazones se llenaron de amor. Dice el deseado de toda la gente, también en el capítulo 71, dice así: uno de los últimos actos de la vida en la tierra de Cristo Jesús consistió en ceñirse como siervo y en cumplir la tarea de siervo. Qué interesante esto. Cristo Jesús, su vida y su ministerio lo hizo para darnos un ejemplo. Tanto así, mi amado, que Cristo, y lo repetimos una y otra vez, Cristo Jesús nos enseñó a nosotros que la verdadera grandeza no consiste en una posición, sino consiste en seguir su ejemplo, en servir como Cristo sirvió. Los discípulos que entraron divididos, que entraron llenos de contienda, que entraron procurando quién iba a ser mayor en el reino del Señor, al ver el ejemplo de Cristo, todas esas cadenas, toda esa división, todo ese problema quedaron a un lado y comprendieron la verdadera grandeza del cielo. Pero algo pasó en aquella noche. Mientras 11 de los discípulos habían experimentado la lección hermosa que Cristo Jesús le estaba impartiendo a través del ejemplo, había uno de ellos que lamentablemente no aceptó ese toque, no aceptó el llamado que el Señor quería darle en aquel momento. Y ese discípulo, todos nosotros lo conocemos, y es el discípulo, Judas Iscariote.
Y quiero compartir con ustedes este texto. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 15, nos presenta que Jesús, antes de llegar a la cena del Señor, ya había hecho un trato con los líderes, con los sacerdotes. Y miren estas palabras me interesan mucho. Dice que cuando Judas habló con los sacerdotes, con los líderes religiosos, él les dice: ¿qué ustedes me quieren dar por el Señor? Denme lo que ustedes quieran y yo se lo entregaré. Y entonces dice que vendió a su maestro, aquel que lo había cuidado, aquel que lo había amado, por 30 piezas de plata. Y dice que entonces buscaban ocasión de entregarle. Pero también en el libro de Juan capítulo 13, versículo 21 al 27, nos presenta algo más interesante. Nos presenta la dinámica que había en el momento que Cristo Jesús lavó los pies. Cristo Jesús no procuró que alguno de los discípulos lavara los pies de los otros. Cristo Jesús no se quedó sentado en aquel momento esperando que alguien lo sirviera. Cristo Jesús se postró de rodillas y empezó a lavar unos pies sucios de cada uno de sus discípulos. Porque en Cristo Jesús Él reconocía, mis amados, que la grandeza está en servir. Pero Judas, como presenta también la historia y presenta el deseado de toda la gente, Judas fue el primero en el cual el Señor lavó sus pies. También dice el comentario que Jesús sentía anhelo por el alma de Judas. Jesús estaba procurando que al ver el ejemplo que Él estaba dando, que al ver el amor sin igual que Cristo Jesús estaba demostrando, a postrarse a los pies, a lavarle los pies de cada uno de ellos, Judas se hubiese arrepentido y hubiese decidido volver a los pies de Cristo. Lamentablemente Judas endureció su corazón, pero en el libro de Juan capítulo 13, versículos 21 al 27 nos dice unas palabras y quiero compartirlas con ustedes. Y aquí está en lo que consiste la grandeza del reino de los cielos, ¿Qué nos dice Priscila? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Algo sumamente importante. Mis amados, habían 12 discípulos en aquella tarde, en aquella noche, en el cual Cristo Jesús estaba dándole el mismo mensaje. Cristo Jesús, con un trato especial, lavó los pies de Judas porque conocía el corazón de Judas. Hoy nosotros podemos aprender de una lección de este momento. Aquí vemos dos grupos que han experimentado y han visto el amor sin par de Cristo Jesús. Han visto como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, estuvo dispuesto en aquel momento a olvidar cualquier, por decirlo así, orgullo, cualquier pensamiento que pudiera haber, o la jerarquía que él tenía, porque él era el Maestro, él era el Señor. Jesús olvidó de todo eso. Jesús se postró y lavó los pies. Mientras un grupo vieron ese amor sin par, hubo uno que endureció su corazón. Nosotros en esta noche debemos aprender un ejemplo de este momento. Cristo Jesús cada día, con amor sin par, nos sirve, nos muestra su amor. Está en nosotros ver ese amor y abrir nuestra vida, abrir nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no cometer el mismo error que cometió Judas, en el cual Cristo Jesús, con amor sin par, demostró que deseaba que Él se salvara, que fuera parte de los discípulos que iban a seguir la obra que el Señor había comenzado. Era parte de esta nueva iglesia que estaba comenzando, esa nueva iglesia que se iba a levantar con poder, lleno del Espíritu Santo. Judas podía ser uno de esos discípulos también importante, pero lamentablemente Judas siguió el camino fácil, el camino de endurecer su corazón. ¿Por qué?
Porque mientras los otros pudieron comprender que el reino del Señor no era aquí en la tierra, pudieron comprender que la grandeza en el reino de Cristo no consistía en una posición, sino en el servir como Cristo sirvió. Judas no lo pudo comprender. Eso no entró en la mente y el corazón de Judas, mis amados. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso en esta noche, porque queremos ser como quien, queremos poder escuchar y ver el mensaje de Cristo Jesús para nosotros. Ahora, mis amados, quiero compartir con ustedes esto bien importante. En el libro de Juan capítulo 13, versículos 12 al 17, Jesús nos dice unas palabras sumamente importantes para cada uno de nosotros. Jesús es nuestro ejemplo cada día. Jesús es la guía para nuestra vida, en el cual día tras día y momento tras momento nosotros debemos seguir. Jesús es aquel en el cual nosotros debemos poner nuestra vida y nuestra confianza. Y tenemos que comprender que la grandeza no está en los títulos que tengamos, que la grandeza no está en la influencia que tengamos, que la grandeza no está en la posición que tengamos, que la grandeza no está en donde estemos, sino que la grandeza verdadera para el cristiano no consiste en lo que este mundo nos puede dar, sino consiste en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lo verdaderamente grande, lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente impresionante no está en lo que este mundo nos ofrece, sino está en lo que Cristo Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Cristo Jesús nos ofrece la gloria en el reino de los cielos. Eso es verdaderamente grandeza. Pero Cristo Jesús, mientras estemos aquí en la tierra, nos está diciendo, si tú y yo queremos ser grandes, no está en una posición, sino está en qué. Y quiero compartir este texto porque este texto nos enseña en qué consiste la verdadera grandeza. ¿Qué nos dice Priscila? Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto es importante, mi amado. Miren esto. ¿Acaso al Señor postrarse ante sus discípulos y ocupar el lugar de siervo en aquel momento, en esa cena, hizo al Señor menor que sus discípulos? ¿Hizo al Señor inferior a ellos? El versículo es claro y me dice, miren, yo soy Señor y Maestro, aunque he lavado vuestros pies, pero ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Vosotros también ¿qué, Priscila? Hagáis. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Mira lo que dice esta cita del Deseo de toda la gente, capítulo 71. Toda la vida de Cristo consistió en el servicio abnegado. Cristo Jesús vivía para servir. Cristo Jesús casi no descansaba. Esos 3 años y medio de Cristo Jesús aquí en la tierra, en su ministerio, fueron momento tras momento, día tras día, noche tras noche, con el deseo de que todo aquel que tuviera contacto con Él pudiera recibir la bendición del cielo. Nosotros también debemos experimentar ese gozo y también debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Porque como dice la palabra y el texto que acabamos de leer, Cristo Jesús nos ha dado un ejemplo. El ejemplo del servicio. La otra cita que también nos presenta de este mismo capítulo del Deseo de toda la gente nos dice así: los que hayan tenido comunión con Cristo, aquellos que hayan experimentado el poder de Cristo, aquellos que hayan visto la gloria de Cristo en el aposento alto, saldrán a servir como Él sirvió. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, si tú y yo queremos ser grandes como Cristo Jesús es grande, si tú y yo queremos experimentar la verdadera grandeza, tenemos que entender que mientras estemos aquí en la tierra y mientras vivamos, aquello que nos debe mover día y noche debe ser el servicio. Cristo Jesús, aquella tarde en el aposento alto, quiso darle esta lección a sus discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y traer vida. Yo quiero en esta noche
ser como Cristo Jesús. Yo quiero en esta noche, mis amados, que tú y yo podamos experimentar lo que los discípulos experimentaron en aquel momento en el aposento alto. En aquel momento en el aposento alto ellos pudieron comprender la verdadera grandeza del reino de los cielos. Estamos muy equivocados cuando día tras día nos afanamos por este mundo, por ocupar un puesto, por tener una posición, porque las personas vean lo que tenemos o por lo que las personas vean a dónde hemos llegado. Si las personas nos ven a nosotros y dicen algo bueno de nosotros, que sea porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que sea porque tú y yo, mis amados, servimos como Cristo Jesús. Miren qué interesante el ejemplo de Cristo Jesús. Hoy, miles de años después, nosotros estamos hablando de este gran hombre que solamente estuvo 3 años y medio como ministerio aquí en la tierra. Y cada vez que escuchamos, cada vez que leemos la Escritura, nos maravillamos de Cristo Jesús. 4 evangelios que relatan la historia de Cristo Jesús. ¿Pero en qué consistió la vida de Cristo? Cristo Jesús y su ministerio no es grande, no es poderoso, no es hermoso porque Él haya tenido alguna posición o porque era el Hijo de Dios. No, lo que hizo grande el ministerio de Cristo Jesús fue, mis amados, que Cristo Jesús vivió cada día con un espíritu de servicio. Deseamos en esta noche también tener el mismo espíritu que Cristo Jesús tiene. Cristo Jesús vive cada día y vivirá cada día para servirnos, tanto así que entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener esperanza y libertad de pecado. Eso es importante. Cristo, como decía el texto y la cita que leímos, iba a entregar su vida a pesar de que para muchos iba a ser en vano, porque esas personas no iban a aprovechar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No iban a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, pero a Cristo Jesús no le importó nada de eso. Cristo Jesús, a pesar de eso, a pesar de la ingratitud de la raza humana, Él entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, tenía un espíritu de servicio. Mis amados, deseamos, necesitamos en esta noche experimentar la verdadera grandeza del reino de los cielos. Y la verdadera grandeza del reino de los cielos, como aprendimos en esta noche, no es en ser servidos, no es en una posición, Priscila, sino que la verdadera grandeza del reino de Dios, ¿en qué consiste, Priscila? En servir. En el servir. Servir como Cristo, mis amados, como Cristo sirvió. Los discípulos lograron entender eso, ¿verdad? No de primera instancia, pero después que vieron todo lo que Jesús hizo, como Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ellos entendieron eso. Y cuando vemos la vida de los discípulos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos que también siguieron el ejemplo de Cristo Jesús en el servicio. Juan, Pablo, que vivieron su vida con un espíritu de servicio constantemente. Mis amados, como decía el texto, ejemplo os he dado. Cristo Jesús nos ha dado un ejemplo a cada uno de nosotros. Si tú en esta noche estás aquí escuchando este tema, es porque en tu corazón el Espíritu de Dios está y porque deseas conocer más de Cristo. Pero algo tenemos que entender como pueblo de Dios, mis amados. Algo tenemos que entender, que si queremos ser grandes para Cristo, debemos servir como Cristo sirvió. Salir lleno del Espíritu Santo cada día, cada momento. Especialmente en los momentos en los cuales estamos viviendo. No tenemos, ¿verdad? A pesar del distanciamiento físico, debemos aprovechar estas oportunidades para orar con las personas, para compartir con ellas a través de los medios la palabra del Señor y que ellos vean que hay una iglesia que sigue el ejemplo de Cristo Jesús del servicio. Que no estamos encerrados recibiendo las bendiciones que el Señor nos da, sino que cada día nos levantamos con el deseo de servir. Hoy necesitamos experimentar lo que los discípulos experimentaron en el aposento aquella tarde, aquella noche.
experimentar el poder de Dios, experimentar un poder de servicio. Por eso, mis amados, Cristo Jesús nos ha dado un ejemplo. Como decía el texto, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también estéis. Y termino con estas palabras. La verdadera grandeza, quiero que tengan esto claro, la verdadera grandeza para el reino de Dios no consiste en una posición, no consiste en lo que tengamos o en lo que podamos dar, consiste en seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo del servicio. Me gustaría que en estos momentos nos acompañaran cantando el himno juntos en esta noche, ¿verdad? Ese himno, Priscila, ¿cuál era? Cordero de Dios. Y quiero que alabemos juntos en nombre del Señor, cantando el himno Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Y hoy, a pesar del pecado, hoy a pesar de la enfermedad, incluso a pesar del coronavirus, en Cristo Jesús tú y yo somos salvos. Gracias a que Cristo Jesús en la cruz del Calvario entregó su vida por cada uno de nosotros. En estos momentos medita en la obra que Cristo Jesús hizo, pero muy en especial en la grandeza del reino de los cielos. Cristo Jesús quiere que la iglesia que está aquí en la tierra sea una iglesia grande, porque está llena del Espíritu Santo, pero también porque sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Que en esta noche tú y yo podamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús, el ejemplo del servicio. Y recordemos que la verdadera grandeza del reino de los cielos no consiste en una posición, sino seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso, mis amados, yo quiero, mi esposa y yo queremos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Que nuestra vida sea para servir al reino de los cielos y para servir a todos aquellos que necesiten. Cordero de Dios, cantemos juntos. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús, Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, que me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré. Soy tu Señor, Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor, es el Cordero mi Señor. Amén, amén. Me gustaría que en estos momentos nos acompañaran desde sus hogares para elevar una oración al Señor y pedir que Dios nos siga bendiciendo. Oramos. Amado Padre, Señor, en esta noche, como pueblo tuyo, Señor, nos presentamos ante ti con el deseo de recibir tus bendiciones, Señor. El deseo, Señor, que tú pongas en nosotros
Señor, un espíritu de servicio, porque, Señor, nosotros no deseamos ser como el mundo, Señor, sino que queremos de ser como tú. Que cada día, Señor, sea para nosotros un regocijo, una bendición, poder ser de bendición para todas aquellas que nos rodean. Que, Señor, podamos entender, así como entendieron aquellos discípulos aquella tarde en el aposento, Señor, que la verdadera grandeza de aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón no consiste en la posición, no consiste en lo que tengan, sino que la verdadera grandeza consiste en seguir el ejemplo de Cristo, tener en nuestro corazón un espíritu de servicio. Señor, gracias, porque tu amor cada día nos sigue impresionando y que, Señor, por la grandeza de tu ejemplo, ayúdanos y fortalécenos y dótanos del Espíritu Santo a que cada día podamos seguir tu ejemplo. Amén. Que donde quiera que estén las personas, cualquiera que sea su petición, sus necesidades, que el Espíritu de Dios los acompañe, Señor, y que como pueblo, como humanidad, Señor, enfrentando esta situación tan difícil, podamos encontrar la paz y la seguridad, Señor, en ti. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis amados, para nosotros ha sido un placer poder compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? Esperamos que Dios los siga dirigiendo y para mí, ¿verdad? Que Dios lo siga bendiciendo. Dios les bendiga. Un gusto por compartir con nosotros. Así que para su servicio, mi nombre es el pastor Yesiel Román. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches.